Debemos de saber que hay cosas en nuestra vida que Dios tiene para nosotros, que debemos de orarlas para que Dios pueda cumplirlas, porque hay grandes cosas que Dios tiene para nosotros, que es la voluntad de Dios dárnoslas a nosotros, pero nosotros tenemos que darle cumplimiento a través de la oración. Amén. Y algo que quiero hablar un poco es acerca de la sequedad, amén, que había en los tiempos del profeta Elías. En Primera de Reyes capítulo 17 y capítulo 18 nos habla que por 3 años y medio no había lluvia, amén, sobre la nación de Israel. Amén, no había lluvia, los animales se morían, nada podía producir porque no había lluvia. Pero Dios a Elías le habla en el capítulo 18 y le dice: preséntate al rey Acab, ya que Acab era el rey en los tiempos del profeta Elías, era el rey de Samaria. Amén. Y por causa del pecado, amén, que el rey Acab y su esposa Jezabel habían cometido delante de Dios, Dios había cerrado los cielos para que no hubiera lluvia. Y lo que había en los tiempos en los tiempos del rey Acab era una sequedad, no había lluvia, los animales se morían y nada producía. ¿Por qué? Porque todo, amén, se moría por causa, amén, de que no había lluvia. Los animales morían porque el cielo se había cerrado. Porque una de las cosas que Dios había dicho en el libro de Deuteronomios, que cuando el pueblo se olvidara de él y se fuera tras nuevos dioses, amén, Dios te bendiga, bendiciones donde sea que te encuentres, Dios te bendiga. Una de las cosas que Dios había dicho era, amén, que cuando el pueblo se alejara de él y se fuera tras dioses paganos, amén, él iba a cerrar los cielos para que los cielos no diera lluvia. Y este pecado era muy grande delante de Dios, ya que todo el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios, amén, y se habían ido tras otros dioses, tras los Baales, amén, y habían dejado a Dios verdadero. Y este es un pecado muy grande, amén, por la cual Dios decidió a través del profeta Elías, en el libro de Primera de Reyes capítulo 17 y capítulo 18, cerrar los cielos por la razón y la causa de que el pueblo había dejado al Dios verdadero y se habían ido tras los Baales. Y en los tiempos que este pueblo le dio la espalda a Dios, había una sequedad, no había lluvia, la tierra no producía. Porque si hay algo, amén, que detiene la bendición de Dios, es el pecado, o cuando los pueblos, las naciones, le dan la espalda al Señor, amén, nos desviamos tras dioses, tras el pecado, los cielos se cierran y la bendición de Dios no se manifiesta. Y a causa del pecado de la idolatría, en los tiempos del profeta Elías, amén, que este pueblo le había dado la espalda a Dios, Dios había decidido cerrar los cielos. Es decir, que a veces cuando nosotros le damos la espalda a Dios y los vamos tras lo que no aprovecha y le damos la espalda a nuestro Dios, los cielos se pueden cerrar. Las bendiciones dejan de fluir en nuestra vida. Y este era un pecado muy grande, porque el pueblo de Israel, amén, estaba menguando en dos pensamientos. No sabían si servirle a Dios o servirle a los Baales. Y Dios levanta a este profeta llamado Elías, un profeta muy reconocido por muchas personas a través de la Biblia, ya que fue un profeta con un llamado muy extraordinario de parte de Dios. Dios lo llamó, amén, para decretar, amén, el juicio de no haber lluvia por 3 años y medio, pero también lo usó para traer lluvia sobre aquella nación de Israel y que el corazón del pueblo se volviera al Dios verdadero, porque este pueblo le había dado la espalda a Dios, y la razón y la causa de la consecuencia era que no había lluvia, el cielo se había cerrado. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando nosotros nos olvidamos del Dios verdadero, amén, las bendiciones de Dios se detienen. Dice la Biblia que en los tiempos de Samaria había mucha hambre. Había mucha hambre en los tiempos, amén, en los días de Samaria. Había mucha hambre porque nada producía. La tierra estaba seca. La tierra estaba desierta. No producía nada. Pero podemos darnos cuenta que Dios siempre tiene un plan para nosotros. Que aunque nosotros muchas veces nos alejemos de Él, Él es un Dios de amor y de misericordia, que cuando nosotros nos humillamos, Dios está dispuesto a respondernos. Como dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla y orare y buscar en mi rostro
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dando a entender que no importa si nosotros hemos pecado contra Dios, lo más importante es humillarnos y volvernos al Dios verdadero. Como en los tiempos del profeta Elías, la nación de Israel le había dado la espalda al Dios verdadero, al Dios que había sacado de Egipto a este pueblo para introducirlos a la tierra que fluía leche y miel. Mas sin embargo, cuando estaban en la tierra prometida, este pueblo le dio la espalda a Dios y se fue a servirle tras dioses que nunca hicieron nada por ellos. Amén. Este pueblo había sido esclavo en Egipto 430 años, pero Dios había hecho un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, que a este pueblo esclavo le daría la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Pero cuando este pueblo entró a la tierra de la bendición, este pueblo cometió un grave error. Y el error más grande fue que se olvidó de Dios. Y uno de los errores más grandes no solo fue que se olvidó de Dios, comenzaron a adorar a otros dioses, nuevos ídolos que nunca habían hecho nada por ellos. Y si hay algo que Dios es, que es celoso. En el libro de Éxodo capítulo 20 vemos que Dios dice que Él es Jehová, que es celoso. Y uno de los mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo aquello que nosotros ponemos en primer lugar se puede convertir en un Dios. Todo aquello que nos quita el tiempo que debemos de darle a Dios se puede convertir en un Dios. Se puede convertir en un Dios. Por eso nosotros debemos de analizar que nada ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios. Porque probablemente hoy no son ídolos, hoy no son dioses como los que adoraban los hijos de Israel. Adoraban, amén, adoraban a los Baales, adoraban a Astarot, adoraban a los dioses de Acera, amén, diferentes tipos de dioses. Pero nosotros podemos estarle dando prioridad a otras cosas que están ocupando el primer lugar que le corresponde a Dios. Todo aquello que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios se puede terminar convirtiendo en un Dios, porque está ocupando el primer lugar que le corresponde a Dios. Hoy son diversas idolatrías. Hay diversas idolatrías. La avaricia, dice Pablo, que es idolatría. Amén. Es decir, que hay muchas cosas que pueden estar ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Puede estar ocupando ese lugar que le corresponde a Dios, y nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, no nos hemos puesto a pensar que podemos estar en idolatría sin estar adorando a otros dioses de yeso, de madera. Pero probablemente hay cosas que están ocupando el primer lugar que le corresponde a Dios. Por eso el mandamiento de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante. Delante es que Él sea primero. Todo aquello que esté en primer lugar en tu vida, si no es Dios, se puede convertir en un Dios, en una idolatría. Por eso el primer lugar debemos de dárselo a Dios. El primer lugar tiene que ser Dios. Dios en nuestra vida tiene que ocupar el primer lugar. Tiene que ocupar el primer lugar. Cuando tú te levantes, lo primero que tienes que hacer es buscar su presencia. Es levantarte a orar. Es levantarte a leer su palabra. Porque debemos de poner a Dios en primer lugar. Que nada ni nadie ocupe el primer lugar que solo le corresponde a Dios. Por eso Dios fue claro cuando sacó a los hijos de Israel de Egipto y le dio mandamientos y estatutos y decretos, y le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo aquello que está delante, que ocupa el primer lugar de Dios, se puede convertir en un Dios. Por eso es que hoy idolatría no solamente es un ídolo, no solamente puede ser un becerro como lo que adoraban los israelitas cuando salieron de Egipto, sino que idolatría puede convertirse todo aquello que tú pones en el primer lugar que le corresponde a Dios. Por eso debemos de analizar qué o qué cosa o qué persona puede estar ocupando el primer lugar. Porque todo aquello que tú pones en primer lugar en tu vida se termina convirtiendo en idolatría, se termina convirtiendo en un Dios. Por eso es que el lugar de Dios en tu vida nadie lo tiene que ocupar. Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida espiritual. Por eso el salmista David decía en el Salmo 16:8: a Jehová he puesto siempre delante de mí. David no ponía nada en primer lugar que le correspondía a Dios.
Y eso es algo muy poderoso. Por eso cada mañana, cada noche, cada mañana que tú te levantes, a quien tienes que poner en primer lugar en tu vida, delante de ti, es a Dios. Por eso es que David en el Salmo 16:8 decía: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré jamás conmovido. Tú no quieres ser conmovido por el problema, pon a Dios en primer lugar. Tú quieres estar firme contra toda circunstancia y tempestad, pon a Dios en primer lugar. Por eso es muy importante poner a Dios en primer lugar, decir: Señor, ocupa el primer lugar en mi vida. Es muy importante que Dios ocupe el primer lugar en tus hijos, en tu familia. Debemos de poner a Dios en primer lugar. Y los hijos de Israel habían puesto a los Baales en primer lugar y se habían olvidado del Dios verdadero. En los tiempos del rey Acab, dice la Biblia que este rey se juntó con una mujer llamada Jezabel. Amén. Y esta mujer era una hija del rey de los sidonios. Amén. De personas paganas que no tenían las mismas creencias del Dios verdadero que tenían los hijos de Israel. Acab era israelita, pero la mujer de Acab no era israelita. Era una mujer que adoraban a otros dioses. Y Acab, cuando se juntó con esta mujer lo influenció para llevar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a que adoraran a los dioses que ella adoraba, que eran a los dioses de Baales, a la diosa de Acera, a Astarot, cuántos dioses que ellos adoraban en los tiempos antiguos. Y esta mujer influenció al rey Josafat. Esta mujer influenció al rey Josafat para que desviara al pueblo de Dios, amén, y le sirviera a los Baales. Y este fue un pecado muy grande delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia que no hubo otro rey que hiciera tantas cosas malas como el rey Acab, porque él influenciado por su esposa Jezabel, una mujer que no tenía los mismos principios que tenía él. Amén, esta mujer lo influenció y todo el pueblo de Israel terminó dándole la espalda a Dios. Porque este hombre, este rey, fue influenciado por su esposa, una esposa que adoraban a otros dioses paganos que no eran del propio pueblo de Israel. Y este fue un pecado muy tremendo de parte de Dios. Y en el versículo 17, Dios levanta al profeta Elías con una palabra para que confronte al rey Acab y le dice: Elías dijo: vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío por 3 años y medio. Dios levantó un profeta para que el cielo se cerrara. Y en todo ese lapso de tiempo, amén, Israel, amén, todos los animales no tenían agua. El pueblo estaba pereciendo por sed de agua. Mira hasta qué consecuencia puede llevar el pecado de nosotros a abandonar a Dios o poner en lugar otra cosa que no sea Dios. Los hijos de Israel, amén, adoraban a los Baales. Y dice la Biblia que Él es el Dios fuerte y celoso. O sea, Dios es celoso. Él no quiere que nada ocupe el primer lugar en tu vida, que solamente debe de ocuparlo Él. Por eso es que dice la Biblia que Dios levantó a Elías y Elías se fue al arroyo de Querib y era sustentado por Dios. Dios lo sustentó. En el versículo 18 dice que pasado algunos días Dios le habló al profeta Elías y le dijo: preséntate al rey Acab, porque yo haré descender lluvia sobre el cielo. Y Elías se presenta para verse con el rey Acab. Y una de las cosas que Elías le dijo a este rey: reúne a todos los 400 profetas, amén, de Baal. Eran profetas de Dios al principio, pero se habían torcido y al final eran profetas de Baal, profetizaban en el nombre de Baal. Los profetas que más antes eran de Dios habían sido influenciados, amén, por la mujer de Acab para que profetizaran en el nombre de Baal. Y así que Elías reunió a estos 400 profetas, 800 profetas en total. Por eso es muy importante nosotros poner a Dios en primer lugar. Ponerlo en primer lugar. Y una de las cosas que Dios le dijo a Elías, después de 3 años y medio, después de que había mucha sequedad en la nación de Israel, Elías llega enviado por Dios. Dice la Biblia que cuando Elías llegó, todo Samaria estaba pereciendo de hambre y de sed. Los animales se morían. No había hierba. La tierra no producía porque el cielo no daba lluvia.
Pero Dios le dice a Elías, después de 3 años y medio, vuélvete y preséntate acá, porque yo haré descender lluvia sobre el cielo. Y Elías comenzó a confrontar al pueblo. Elías le dijo, si Jehová es Dios, sírvanle a Dios. Elías le dijo al pueblo de Dios, de parte de Dios, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Israel no sabía si servirle a Dios o servirle a los Baales. Israel estaba claudicando en dos pensamientos. Israel tenía un pie aquí y otro pie allá. Israel mismo estaba confundido, el pueblo de Dios estaba confundido, pero llegó un profeta de Dios con una palabra direccionada por Dios y dada por Dios en el secreto, y le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Elías le dijo, si Jehová es Dios, sírvanle a Dios, y si se quieren ir para Baal, sírvanle a Baal. Y el pueblo no respondió palabra, porque el pueblo sabía y reconocía que Elías era un profeta verdadero. Y una de las cosas que hizo Elías fue que comenzó a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Un altar, amén, donde un tiempo hubo relación con Dios, pero el altar de Jehová estaba arruinado. Lo primero que Elías restauró antes de orar para que la lluvia caera fue que él comenzó a restaurar el altar de Dios. El altar en la antigüedad representaba, amén, encuentro entre Dios y el hombre. El altar representaba lugar de rendición, lugar de adoración, lugar de sacrificio y lugar, amén, lugar de consagración. Es decir, que ese altar estaba arruinado. En un tiempo en ese altar había visto relación entre Dios y el hombre. En ese altar en un tiempo, amén, había habido personas que sacrificaban, pero el pueblo, el altar lo tenía arruinado. Y muchas veces hay cosas en nuestra vida, amén, que necesita Dios primeramente arreglarlas. El altar de Dios estaba arruinado. Y a veces nuestra vida está arruinada, nuestro corazón está arruinado, la condición que estamos viviendo está arruinada, y Dios necesita que arreglemos nuestro altar. Porque lo primero que hizo Elías para orar para que la lluvia descendiera fue que Elías comenzó a restaurar el altar. Y hay muchas personas que muchas veces nosotros necesitamos restaurar el altar, restaurar tu relación con Dios, restaurar tu vida de adoración con Dios, restaurar tu vida de consagración, tu vida de entrega, tu vida de rendición, tu vida de sacrificio. En el altar era donde se adoraba. En el altar era donde se sacrificaba. En el altar era donde se consagraba. En el altar era donde el hombre hablaba con Dios. En el altar era donde el hombre se encontraba con Dios. Mas sin embargo, el altar estaba arruinado, dando a entender que ya no había relación entre Dios y el hombre. Ya no había adoración hacia Dios, porque el pueblo se lo estaba dando a los Baales, a los falsos dioses. Y a veces en nuestra vida puede estar pasando cosas similares como le pasó al pueblo de Israel, donde nuestro altar está arruinado, donde no hay alabanza, donde no hay consagración, donde no hay encuentros frescos con la presencia de Dios diariamente en nuestra vida. Entonces Elías llega a restaurar el altar. Y hoy quiero hablar sobre la importancia, antes que la bendición llegue, primero tenemos que arreglar el altar. Primero tenemos que ordenar nuestra vida. Primero tenemos que humillarnos, pedirle perdón a Dios para que Él restaure, amén, nuestra vida, y que la bendición de Dios que está detenida descienda. La lluvia era la bendición para Israel, porque el cielo estaba cerrado. La lluvia no caía por 3 años y medio. Así que la bendición para Israel en aquella antigüedad era la lluvia. Pero antes de que la lluvia caera, primero Elías comenzó a arreglar ciertas cosas. Y una de las cosas que Elías comenzó a arreglar fue el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, Elías sabía que la lluvia no podía descender si el altar de Dios, la relación con Dios, no se restauraba. Hay cosas que no van a llegar a tu vida hasta que tú restaures tu altar, hasta que tú restaures tu relación con Dios. Por eso es muy importante restaurar nuestro altar. Es muy importante decir, Señor, restaura mi altar, restaura mi relación contigo, restaura mi comunión contigo, restaura mi vida y adoración. El altar significa lugar de encuentro, lugar de sacrificio, lugar de adoración, lugar de rendición, lugar de comunión, lugar de consagración. El altar representa la relación entre Dios y el hombre. Es decir, que cuando el altar estaba arruinado, estaba mostrando que estaba arruinada la relación
entre Dios y el hombre. La condición del altar se parecía a la condición del pueblo, porque el altar de Dios estaba arruinado, estaba destruido. Asimismo estaba la comunión del pueblo con Dios. Por eso lo primero que hizo Elías fue restaurar el altar. Y hoy yo quiero hablarte sobre esa importancia de restaurar el altar, porque la lluvia no caía si primero el altar de Dios no se restauraba. Así que para Dios bendecirte, primero Él quiere que arregles tu altar. Dice la Biblia que cuando Elías arregló el altar, dice la Biblia que invocó a Dios y cayó fuego sobre el altar y el sacrificio que estaba en el altar fue consumido, ya que los sacerdotes eran los responsables de mantener el sacrificio y mantener el fuego ardiendo en el altar, pero los sacerdotes habían descuidado el altar. Hay personas que han descuidado su relación con Dios. Hay personas que han perdido esa pasión por orar, por leer la Biblia. Así que en los tiempos del profeta Elías podemos darnos cuenta que el altar estaba arruinado. Y cuando Elías arregla el altar, él invoca a Dios. El fuego cae. Amén. Y el holocausto se consume. Porque en ese altar había que ofrecer sacrificios. Esos sacrificios representaban la comunión y la relación y la adoración entre Dios y el hombre. Así que cuando Elías está arreglando el altar, está restaurando la relación entre Dios y el hombre. Está acercando el corazón del pueblo al corazón de Dios. Está permitiendo que Dios se vuelva a acercar al pueblo. Porque lo que Dios usaba para tener relación entre Dios y el hombre en la antigüedad era el altar. Por eso había un altar que había que mantener el fuego encendido, un fuego que no se apagara. Y algo que me impacta de esto es que cuando Elías arregló el altar e invocó a Dios, entonces el fuego pudo caer sobre el altar. ¿Qué te da a entender? Que Dios siempre estuvo dispuesto a derramar su fuego sobre el altar, pero Dios necesitaba un altar arreglado. Dios no puede derramar su presencia, su fuego santo sobre tu vida si tu altar no está arreglado. Por eso es que cuando Elías arregla el altar e invoca a Dios, el fuego cae, dando a entender que Dios siempre estuvo dispuesto a derramar su fuego. Pero Dios necesitaba a alguien que primeramente arreglara el altar, porque Dios no derrama fuego donde no hay un altar primeramente arreglado. Así que cuando Elías arregló el altar, el fuego descendió. Si tú quieres que las bendiciones caigan sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos, quieres que la bendición de Dios caiga, quieres que su presencia te llene, tienes que arreglar tu altar, porque Dios está dispuesto, pero nosotros tenemos que arreglar el altar. Cuando el fuego cayó, amén, entonces el pueblo dijo: Jehová es Dios. Y el pueblo volvió a volverse a Dios, porque la condición del altar se parecía a la condición del corazón del pueblo. El altar de Jehová estaba arruinado, revelando que así estaba la condición del pueblo, así estaba la relación entre Dios y el hombre. Pero cuando Elías arregla el altar, estaba dando a entender que la relación entre Dios y el hombre volvía a ser restaurada. Dios volvía a derramar su bendición. Dios volvía a estar con el pueblo. Por eso es muy importante que de nosotros entender la importancia de arreglar el altar. Y cuando Elías arregló el altar, el fuego cayó y el pueblo se volvió a Dios. Y dice la Biblia que el pueblo se humilló y dijo: Jehová es Dios. El pueblo entendió que un altar arreglado, amén, produce que el fuego de Dios descienda. Si tu vida espiritual está arreglada, las bendiciones de Dios van a venir. Su presencia santa va a descender. Las cosas en tu vida van a cambiar, van a ser transformadas. Y luego dice la Biblia que el profeta Elías, después de hacer descender fuego, se fue al monte Carmelo a orar por la lluvia, ya que Dios en el secreto al profeta Elías le había revelado que iba a hacer descender lluvia. Dios le había dicho al profeta Elías en el capítulo 18, en el secreto se lo reveló que él iba a hacer descender lluvia. Pero Elías se fue para el monte Carmelo a orar y dobló sus rodillas. Elías va a orar para que la lluvia descienda. Y es ahí donde yo quiero llegar hoy, amén, a la conclusión del mensaje que te quiero predicar. Sin la oración, la voluntad de Dios no se cumple. Lo más grande de todo esto es que Elías hace que el pueblo se vuelva a Dios. Elías
hace, que Elías restaure el altar de Dios, revelando que la relación entre Dios y el hombre volvía a ser restaurada. Pero lo más importante, lo que a mí me impacta es, y este es el centro del mensaje que te quiero compartir hoy, que sin la oración, la voluntad de Dios no se cumple. Después de que Elías hace descender fuego, él sube al monte Carmelo a orar, dobló sus rodillas, a orar por lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que iba a hacer descender lluvia sobre Israel, que ya era el tiempo. Pero vemos que el profeta, para que la lluvia caiga, él tuvo que orar. Lo más sorprendente es que Elías sabía que Dios quería hacer descender lluvia. Pero Elías ora por lluvia porque él sabía que sin oración, lo que Dios le había dicho, que era la voluntad de Dios hacer descender lluvia sobre Israel, no se iba a cumplir. Sin oración, la voluntad de Dios no se cumple. Elías sabía que Dios quería hacer descender lluvia. Ya Elías ya sabía, Dios se lo había revelado. Pero aunque Elías ya sabía, Elías tuvo que orar, porque Elías conocía algo que mucha gente no conoce. Es que sin oración, la voluntad de Dios no se cumple. Dios quería que la lluvia caera, pero Dios necesitaba un Elías que doblara sus rodillas para que la bendición, para que la lluvia caera y la tierra seca volviera a producir. Elías oró y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto, dando a entender que si nosotros no oramos, que hay cosas que aunque sean la voluntad de Dios dártelas, si tú no las oras, no vas a ver el resultado. Porque aunque ya Dios le había dicho a Elías que iba a hacer descender lluvia, Elías tuvo que orar. ¿Por qué? Elías conocía que la voluntad de Dios no se puede cumplir en tu vida si tú no oras. Hay cosas que Dios las quiere hacer en tu vida, pero tú no las estás orando. De pronto alguien te dio una palabra y esa palabra es la voluntad de Dios para tu vida, pero tú no la estás orando. Por eso hay personas que no están viendo respuesta, porque no estás orando por lo que Dios te dijo se cumpla. Ya Dios le había dicho a Elías, yo voy a hacer descender lluvia. Pero Elías no esperó a que Dios descendiera la lluvia. Él tuvo que orar por lo que ya Dios le había revelado. Ya Dios al profeta le había revelado en el secreto, le había revelado la voluntad. Y la voluntad de Dios era que él iba a hacer descender lluvia. Pero vemos que Elías tuvo que orar. Y esta es una de las cosas muy sorprendentes, que este es el centro del mensaje que yo te quiero compartir hoy, para que tú y yo le demos tanta importancia a la oración y que entendamos que sin oración la voluntad de Dios no se cumple. Si Elías no ora, la lluvia no cae. Incluso la lluvia nunca cayó, aunque ya Elías, Dios le había dicho que iba a hacer descender lluvia sobre Israel. Pero la lluvia nunca cae hasta que Elías ora. A pesar que ya Dios le había dicho a Elías que iba a terminar con la sequedad sobre la nación de Israel, la lluvia no cayó. La lluvia cayó hasta que hubo un Elías que oró para que caera. Por eso hay personas que no han entendido. Hay cosas en tu vida que ya deberían de haberse cumplido, que aunque Dios ya te reveló su voluntad, tú tienes que orar, porque a Elías en el secreto Dios le reveló su voluntad, y luego Elías oró para que lo que Dios le había revelado se manifestara. Elías tuvo que orar. Por eso es que la Biblia dice en Marcos 11:24, y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. En otras palabras, el único medio que Dios va a utilizar para traerte respuesta es la oración. Sin oración no hay crecimiento. Sin oración las cosas no funcionan. Sin oración nada produce. Sin oración no hay respuesta. Todo aquello que tú vas a recibir de parte de Dios tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Tú solo tendrás acceso a recibir lo que estás orando y lo que estás creyendo conforme a la voluntad de Dios. Nadie recibe lo que no ora. Cristo dijo, y todo lo que pidieres, orando, creyendo, lo recibiréis. En otras palabras, no se recibe si no oras y si no crees. Por eso es que Elías tuvo que orar
para que lo que Dios le había revelado a él en el secreto se manifestara. Elías dobló sus rodillas y cuando él oró, dice la Biblia que la lluvia descendió y la sequedad terminó. Eso es lo que produce cuando tú oras por la voluntad de Dios. Eso es lo que produce cuando tú oras. La sequedad va a comenzar a cambiar. La bendición comenzó a caer sobre aquella nación que llevaba 3 años y medio que no llovía. La bendición cayó. Ahora, ¿cuál fue la clave? Que Elías oró para que la voluntad de Dios que Dios le había dicho se cumpliera. Hay muchas personas que Dios les ha revelado su voluntad. Dios te ha dicho, te voy a usar en esto. Dios te ha dicho, yo voy a hacer esto. Ya Dios te reveló su voluntad. Cuando Dios le dijo a Elías en Primera de Reyes 18, Dios le dijo, preséntate acá, yo haré descender lluvia. Ya Dios le había revelado la voluntad al profeta Elías. Pero Elías tuvo que orar para que lo que Dios le había dicho se cumpliera. Hay muchas personas que están ahí, que están cargados de promesas, están cargados de palabras que Dios te dio, pero no las estás mirando. Y te preguntas por qué. Porque no la estás orando. Porque sin oración, la voluntad de Dios no se cumple. Mientras Elías no oró, la lluvia no cayó. La lluvia cae después de que alguien ora para que caiga. Dios en el cielo quería enviar la lluvia, pero Elías en el cielo, en la tierra, tenía que clamar por la lluvia. Dios decía, yo quiero que llueva. Y Elías tenía que decir en la tierra, y yo, Elías, quiero que caiga. Así que la voluntad de Dios con la del profeta Elías, a través de la oración se manifestó, y Elías a través de la oración pudo terminar con la sequedad. Y la sequedad que había sobre aquella nación por 3 años y medio se terminó. Porque hubo alguien que oró para que la voluntad de Dios se cumpliera. Y este es el mensaje. Sin oración, la voluntad de Dios no se cumple. Alguien tuvo que orar para que la voluntad que Dios le había revelado al profeta se cumpliera. Elías sabía que tenía que orar. Por eso es que Elías, aún sabiendo que Dios iba a hacer descender lluvia, él oró. Porque Elías entendía que Dios no lo va a hacer todo por ti. Hay cosas que te tocan así. Hay cosas que nos corresponden a nosotros hacerlas. No todo lo va a hacer Dios. No se lo dejes toda la soberanía de Dios. Que Dios trabaja condicionado contigo. Tú también tienes que poner de tu parte. Hay cosas que Dios no las va a hacer por ti. Hay cosas que tú tienes que hacerlas. Por eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 30, 19, Dios cuando sacó a Israel de Egipto le dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios le dijo, escoge pues la vida para que tú vivas. Dios no te obliga. Dios te señala qué es lo que tú debes de hacer, pero hay cosas que Dios no las va a hacer por nosotros. Hay cosas que somos nosotros que tenemos que hacerlas. Como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará